Hola, buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de electricidad. Empezamos este webinar como siempre con una mirada a la demanda eléctrica. La demanda eléctrica la semana pasada volvió a un nivel normal tal y como lo hicieron las temperaturas. Si os acordáis, si os acordáis, la semana anterior teníamos una ola de calor con un pic de temperatura muy alto, y eso en todo el continente en realidad, no solo en España, y eso es lo que había llevado la demanda a subir a niveles muy altos, incluso más altos que los años anteriores, salvo el año 2017. En cambio, la semana pasada volvimos a temperaturas de temporada que incluso podían parecer frías, pero no eran tan frías, era más cerca de las temperaturas de temporada, un poco más bajas en algunos momentos, pero globalmente más de temporada que la semana anterior. Y con eso, pues la demanda bajó y volvió al nivel tendencial que llevábamos viendo desde el principio del año, es decir, debajo de los años anteriores, debajo de todos los años anteriores, salvo cuando estábamos confinados o medio confinados, obviamente. Es con eso una demanda que volvió a la normal, entonces, como decía, siguiendo la temperatura, que también volvía a un nivel más normal. Eso obviamente ayudó a hacer bajar el precio, pero no solo. La semana pasada fue la primera semana entera de aplicación del límite al precio del gas. Entonces, eso más esta demanda que volvió a niveles normales, es lo que ayudó el precio a bajar y bajó debajo de los 150 euros el megavatio hora. Eso es la segunda vez que tenemos un promedio semanal inferior a 150 euros el megavatio hora, la segunda vez desde el principio del año. Y el único otro momento cuando habíamos visto eso era durante Semana Santa por los días festivos y la demanda muy baja que habíamos tenido en aquel momento. Entonces es bastante notable ver claramente el efecto muy relevante del límite al precio del gas. Como decía, por segunda vez este año tenemos un precio inferior a 150 euros el megavatio hora en media semana. Del lado de la generación solar y eólica, una generación de eólica baja, pero totalmente normal para este periodo del año, un perfil totalmente clásico. Una generación solar que también, que ha vuelto a niveles normales. Si la semana anterior, la semana pasada comentamos que la semana anterior la generación solar había sido baja por las muy altas temperaturas, y entonces la semana pasada, al volver a tener una temperatura normal, la producción solar volvió también a un nivel normal. Entonces, a ver, una eólica a niveles normales, una producción solar importante que, como siempre, permitió, como ya es de costumbre y ya si se queda en esa situación, una generación solar que cubre el pic de demanda durante el día. Eso ayudó, pero sí seguimos usando muchísimo gas la semana pasada, en particular porque pues, nos quedamos exportando en todas las horas de la semana, en particular a Francia. Vamos a verlo en el gráfico siguiente, vamos a ver el detalle de exportaciones. Pero claramente esta muy alta producción de gas y carbón también viene como efecto secundario del limitar el precio del gas. Estando limitando el precio del gas y, entre comillas, pues subsidiándolo, pues eso hace que el gas es más barato, y si es más barato se despacha más globalmente en el mercado. Por suerte o como buena noticia, podemos notar que volvemos a tener el parque nuclear al 100% de sus capacidades desde el miércoles, y eso obviamente ayuda a reducir el uso de las tecnologías fósiles. Por otro lado, teníamos una producción de cogeneración un poco más baja la semana pasada, lo que ayudó al revés, hizo más necesario usar gas y gas.
finalmente notar que estuvimos bombeando algo de agua, lo que viene bien, las reservas de agua siguen a niveles muy bajos, el producible hidráulico la semana pasada estaba muy bajo, entonces eso es una otra razón por la cual estamos usando tanto gas en la producción eléctrica, es que no podemos usar agua. Estamos sin agua y todavía estamos apenas empezando el verano. La semana pasada fue la semana del inicio del verano. Estamos apenas empezando el verano y ya sin reservas. Entonces, es importante guardar este agua esperando al otoño y a las primeras lluvias, cuando pues volverá al ciclo hidrológico. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a usar tanto gas esta semana y que seguimos con niveles de gas muy altos. Tengo un gas cercano al 30% del mix, es un nivel en absoluto muy alto para España. Entonces, una pequeña mirada a las exportaciones, como decía, con Portugal hubo algo más de flexibilidad, ¿no? Como en Portugal también hay el límite al precio del gas, se aplica de la misma forma, pues al final no hay distorsión entre los mercados portugueses y españoles y por eso también no hay distorsión y no hay impacto realmente hubo poco, hay un poco de impacto porque la matriz española tiene un peso del gas más importante que la matriz portuguesa, pero no hay mucho cambio en la operación entre España y Portugal, entre antes y después del límite del precio del gas. Sin embargo, con Francia sí que hay un cambio. La semana pasada ya lo habíamos notado, ya lo mostrábamos. Se desacoplan los precios, en particular porque se satura la interconexión, porque se exporta al máximo desde España hasta Francia, porque por equilibrio económico, al tener un gas más barato en España, pues eso interesa a los países vecinos que compran entonces esta energía que es más barata en Iberia que en su país. Entonces es lo que vemos aquí, un flujo de exportación a Francia continuo la semana pasada, absolutamente continuo. No continuo en el sentido que no fue interrumpido, siempre hubo exportaciones. Luego el nivel de exportación iba variando siguiendo la disponibilidad de la línea. La disponibilidad de la línea depende del equilibrio de oferta y demanda de cada país, de criterios de seguridad. Por ejemplo, aquí en los momentos de puntas hay menos, en estos momentos de puntas en particular, hay menos capacidad de exportación porque Francia también tiene que pasar sus puntas, España tiene que pasar sus puntas y no pueden exportar demasiado, pero en las noches, incluso durante los días, cuando no hay mucha tensión de suministro, se exporta mucho y aquí vemos que se exporta unos 2 gigavatios. Y claramente son 2 gigavatios de gas extra generado para poder venderlo a Francia. Y mirando los precios, bueno, al final tampoco nos podemos quejar, digamos, desde España, depende del punto de vista, obviamente, pero nos podemos quejar de ver este desacople de precio entre la península ibérica y Francia, en particular porque la semana pasada pues, el precio del gas ha subido mucho. Ahora Adrián os dará más información al respecto. Pero el precio francés ha vuelto a pasar los 400 euros el megavatio hora, con mínimos muy pocas veces por debajo de los 200, entonces unos precios extremadamente altos en Francia, pasando los 450 incluso. Y mientras en España, pues un nivel de precio más bajo, gracias, como decíamos, al límite del precio del gas. El límite del precio del gas ayuda, igual nos quedamos a precios altos porque el CO2 sigue siendo alto. Eso es importante también guardarlo en mente. Y última cosita para notar aquí, el precio diurno más bajo que el precio nocturno. Lo llevamos hablando un tiempo, eso es una nueva normalidad que está aquí para quedarse. Pues eso era todo lo que os quería comentar para esta semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bueno, en mercados como estos tan volátiles, ¿verdad? Como el que estaba viendo ahora mismo en el gas, es muy complicado decir cuando un precio o cuando los niveles de precios están en fases de consolidación, de afianzamiento, ¿no? Pero es verdad que hemos pasado de una fase claramente descendente en torno a los
80, 70 y largos, 80 y cortos euros megavatio hora, a estar ahora moviéndonos alrededor de los 130. Ya digo que al ser un mercado tan volátil y cambiar tantísimo los precios en muy breve espacio de tiempo, pues es difícil ahora mismo hacer ninguna proyección a futuro, pero ahora mismo parece ser que estamos en el entorno, moviéndonos en el entorno de los 130. Ya sabéis que lo que cambió desde este escenario a este es la decisión de Gazprom de reducir drásticamente el suministro que envía a Europa vía el principal gasoducto que hay ahora mismo operando, que es el Nord Stream 1, además gasoducto que entra en mantenimiento en julio, y a la vuelta de ese mantenimiento pues vamos a ver qué es lo que decide Gazprom, qué volumen decide Gazprom seguir enviando a Europa o no. La semana pasada lo que sirvió fue para, ya digo, para afianzar, incluso llegar un poquito más allá, la tremenda subida que se produjo la semana anterior, ¿no? De más del 40%, pues la semana pasada subió el TTF del mes siguiente un 9% hasta 128,5 y llegó el máximo hasta casi los 140. Al final el viernes se redujo un poco porque, bueno, parece ser que Noruega sigue comprometida a aumentar el suministro de gas y esto fue pues bien recibido por el mercado. ¿Qué es lo que llevó a este extra sobre la semana anterior del 9%? Pues bueno, por un lado, el descenso de suministro noruego en contra de lo que decía anteriormente al principio de semana, habían bajado alrededor de por debajo de los 300 millones de metros cúbicos diarios. Y luego, sobre todo, las alertas activadas. Primero, la Agencia Internacional de la Energía, que ya puso sobre la mesa algo que a nadie ya se nos escapa, y es la posibilidad, más cierta ahora que nunca, de que Rusia decida parar por completo el suministro de gas a Europa. Y la reacción del gobierno alemán activando la fase 2 de su plan de emergencia, la fase 2 de alarma, su plan de emergencia sobre el consumo de gas. Todo ello pues, puso al mercado todavía más nervioso de lo que estaba la semana anterior y por lo tanto los precios se apreciaron algo más. Es verdad que los almacenamientos europeos de momento, y mientras el gas ruso siga fluyendo al nivel mínimo, el que está haciéndolo ahora mismo estamos recibiendo de Rusia menos de 100 millones de metros cúbicos al día, cuando el año pasado por estas fechas se podían recibir entre 400 largos y 500 millones de metros cúbicos al día. Entonces es un suministro muy, muy menor, pero es cierto que Europa está buscando alternativas. Ya sabéis, el gas natural licuado que está entrando con fuerza, aunque tenemos también el problema, por supuesto, de la planta de Freeport, que cuenta alrededor de 5 BCM, es lo que va a dejar de llegar a Europa por el fuego que ocurrió y bueno, el retraso en la puesta en funcionamiento de nuevo. Bueno, pues todo esto hace que los precios sigan altos y que todavía haya un margen amplio con respecto al JKM, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que el gas ruso siga fluyendo a los niveles mínimos que está, el gas natural licuado siga llegando en los niveles en los que está llegando ahora, y eso parece de momento asegurado porque hay un margen de alrededor de 9 euros en toda la curva por megavatio hora, en toda la curva de futuros para que esto se siga produciendo. Ya sabéis que eso también puede cambiar, pues el suministro parece que está garantizado hasta llegar eso al invierno a un 80-90% de los niveles de almacenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Rusia decide cerrar el grifo completamente y los asiáticos pues aumentan algo más la demanda de lo que están haciendo ahora, pues ese suministro no estaría garantizado, no se podría compensar o atender todo el consumo y entraríamos ya en fases que no hemos visto hasta ahora de racionamiento del consumo. Y es lo que estos precios ahora mismo están de alguna forma descontando. Por lo tanto, situación de muchos nervios, muy estresado el mercado y no tiene visos de remitir en las próximas fechas. ¿Qué es lo que ocurrió con el CO2? Pues en el CO2 hubo, a la segunda, digamos, fue la vencida, que el Parlamento Europeo decidió finalmente aprobar la propuesta de modificación de un paquete de acciones del clima, pero bueno, básicamente lo que se pretendía era aprobar la modificación del sistema europeo de emisiones
y bueno, se llegó a un acuerdo en este caso, ¿no? Ya sabéis que hace 2 semanas se decidió devolver las medidas a la Comisión de Medio Ambiente, pero se decidió también dar una segunda oportunidad y aquí sí que ha habido acuerdo en cuanto a la modificación. Ya digo, a nivel de Parlamento Europeo. Ya sabéis que luego el sistema de aprobación es bastante proceloso y quedaría discusión en el Consejo Europeo, que es esta semana, y vuelta luego a la Comisión, ¿no? Entonces, básicamente lo que se aprobó fue reducir en un 63% las emisiones, no un 64% como pone en el WIC, en un 63% el nivel de emisiones que se hacía desde 2005 a 2030. El comienzo del impuesto transfronterizo al CO2 y la reducción de derechos gratuitos a las empresas que se ven afectadas por competencia externa a partir de 2027, una restricción o al menos medir qué impacto tendría la restricción de inversores financieros al mercado físico. Y aquí un apunte, decir que estos inversores financieros no están tanto en el mercado físico como en el mercado de derivados, ¿no? Que es donde ejercen su influencia, y eso el Parlamento pues debería, creemos, hacer un punto al respecto y no centrarse solo en el mercado físico, y la creación también de un límite en el precio, además de añadir el transporte y el residencial al sistema europeo de emisiones. Todos estos son medidas que son en principio alcistas, es decir, refuerzan el compromiso de las instituciones europeas con el cambio climático y el uso del mecanismo o del sistema europeo de emisiones como mecanismo para conseguirlo, y por lo tanto el CO2 podría tender a subir. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos diciendo antes que si hay racionamiento de gas o menor demanda, pues también hay, o recesión, pues también habrá menos demanda de CO2 y por lo tanto el precio, pues aunque fluctuó alrededor de 4 euros entre máximos y mínimos la semana pasada, terminó ganando un 1,3% hasta 83,43, y ahora mismo está eso, evolucionando entre los 85. Hay factores alcistas y bajistas y por lo tanto en este nivel está ahora mismo fluctuando el CO2 en torno a los 85 euros por tonelada. Y por último, el petróleo repitió exactamente el precio del viernes pasado, es decir, los 113,12 dólares por barril. Aquí también confluyen una serie de factores, pues por ejemplo, que la producción en Libia sigue teniendo problemas muy serios, que Emiratos Árabes y Arabia Saudí están diciendo, salió ayer Macron en el G7 comentándolo con Joe Biden, diciendo que están ya al máximo de su capacidad de producción, y las reservas de Estados Unidos estratégicas pues están cada vez a un nivel menor, ya alrededor de los 500 millones de barriles. Lo que pasa es que es cierto que Estados Unidos es un exportador neto y ahí las reservas que tiene, pues bueno, es menos acuciante que bajen por debajo de los 500 millones, que es una cifra, ya digo que no estaba desde los 80, pero es que ahora la situación de producción en ese país es completamente diferente. Bueno, pues al final, entre también un descenso de las posibilidades de recesión, los precios se recuperaron algo desde mínimos y cerraron, insisto, en los 113,12 dólares por barril. Y en los futuros de electricidad, pues todo esto influyó de diferente manera entre el corto y el largo plazo. Tenemos el corto plazo, el Q3, perdón, de 2022 cayendo un 6% y el Q4 un 1,8% hasta los 157 euros megavatio hora. Estos dos futuros están cayendo algo más al ver ahora, como comentaba Valentín, que el mecanismo de gas empieza a funcionar. No era el caso los primeros días, que todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Ahora estamos viendo que sí, que están bajando los precios y por lo tanto los futuros pues ahí están yendo algo por detrás de lo que está pasando en el mercado spot. El Q1, sin embargo, pues subió hasta los 175, un 4%. Y el CAL está, fijaros, más alto que cualquier futuro trimestral, porque claro, el mecanismo decae en mayo del año que viene. El CAL 23 está en los 179 euros por megavatio hora, subió un 5,6%,
y el CAL 24, pues bueno, manteniendo un poco las subidas, pero alrededor de los 103, 104, 105, que es el máximo al que ha llegado. La semana pasada cerró en 104 euros por megavatio hora, subiendo un 1%. Y esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Hoy era nuestro último webinar de la temporada. Volveremos en septiembre, así que ahora os dejamos para esos 2 meses de verano. Os deseamos que lo disfrutéis mucho, esperamos que vais a poder descansar también y nos veremos entonces a la vuelta. Que tengáis un buen día, una buena semana y entonces un feliz verano. Hasta luego.